En los archivos menos consultados de la diócesis de Wisconsin existe una serie de documentos que, durante más de siglo y medio, permanecieron fuera del debate público. No por falta de importancia, sino por la inquietante historia que contienen. Estos registros hacen referencia a la desaparición no esclarecida de 23 monjas del convento de Santa María, ubicado cerca del lago Michigan, entre los años 1854 y 1862. Durante décadas, las autoridades eclesiásticas explicaron estas ausencias como simples traslados, misiones especiales o errores administrativos propios de una época con comunicaciones limitadas. Sin embargo, testimonios cruzados de inspectores diocesanos y una colección de cartas privadas descubiertas mucho después, durante unas renovaciones del edificio, sugieren una realidad mucho más oscura. Tan perturbadora que incluso historiadores especializados han debatido si algo así podía realmente suceder dentro de una institución religiosa. Lo que estás a punto de escuchar es un relato histórico documental basado en esos fragmentos dispersos. Una historia que muchos consideran uno de los episodios más inquietantes de corrupción institucional en la historia religiosa de Estados Unidos. Un caso que, durante generaciones, fue cuidadosamente silenciado. Antes de continuar con la historia del convento de Santa María, una pregunta. Si ya sientes una inquietud difícil de explicar, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí exploramos relatos documentados sobre los episodios más oscuros del pasado estadounidense. Nuestra comunidad se extiende por todo el país. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Déjalo en los comentarios. Ahora, volvamos al Wisconsin rural de 1854. Aquella mañana, una densa niebla cubría el lago Michigan cuando el carruaje del obispo William Quarter atravesó las puertas de la propiedad que pronto sería conocida como el convento de Santa María. La Iglesia Católica había adquirido aquel extenso terreno, una antigua mansión perteneciente a un magnate de la industria maderera, rodeado por casi 30 hectáreas de bosque. El objetivo era claro. Establecer una institución católica de referencia en una región mayoritariamente protestante. Esta iniciativa formaba parte de una expansión estratégica hacia territorios fronterizos en pleno crecimiento, donde otras denominaciones ya estaban bien asentadas. El edificio principal, construido en piedra caliza, destacaba de inmediato. Sus 3 alas imponentes y su torre con campanario contrastaban con las sencillas iglesias de madera que caracterizaban el paisaje local. El cuerpo central, terminado en 1842, presentaba arcos de estilo gótico y ventanas estrechas que parecían observar silenciosamente los campos circundantes. 2 alas laterales se extendían desde la estructura principal. La del este, destinada a las habitaciones de las monjas, la del oeste, proyectada para un orfanato y una pequeña enfermería. Detrás del edificio principal se levantaba una capilla discreta, cuya aguja podía verse desde varios kilómetros a través de las llanuras de Wisconsin. La llegada de las monjas no pasó desapercibida para la comunidad local. Muchas familias protestantes observaban con recelo a aquellas mujeres vestidas de negro, con acento irlandés, en una región poblada principalmente por colonos alemanes y escandinavos. Acostumbrados a estructuras religiosas más sencillas y abiertas, la jerarquía y el hermetismo del catolicismo resultaban extraños, incluso inquietantes. El día de la consagración del convento, un pequeño grupo se reunió frente a las rejas. «No me gusta esto», murmuró Elijah Hoffman, un respetado anciano de la iglesia luterana local. «Traen costumbres que no entendemos». Su acompañante, Wilhelm Smith, asintió con gravedad. «Mi familia dejó Europa para alejarse de estos conflictos religiosos. Y ahora parecen alcanzarnos aquí también». Aunque no todos compartían esa opinión, esas tensiones formarían parte del contexto silencioso de lo que vendría después. Durante la ceremonia, el obispo Quarter se dirigió a los presentes dentro de la capilla recién inaugurada. La luz de la mañana atravesaba las sencillas vidrieras, proyectando colores suaves sobre los bancos de madera. «Este convento será un refugio», anunció.
Un lugar de ayuda para huérfanos, consuelo para viudas y atención para los enfermos de esta región. Luego presentó a las 3 religiosas que liderarían la comunidad. La Madre Superiora Catherine, la hermana Elizabeth Foster y la hermana Margaret Clark, todas procedentes de conventos consolidados del este del país. La Madre Catherine destacaba de inmediato. A sus 42 años, su porte era firme, su voz segura y su mirada difícil de esquivar. Tenía fama de ser una mujer disciplinada, acostumbrada a la autoridad, y eso inspiraba respeto entre las jóvenes monjas. La hermana Elizabeth, encargada del orfanato, mostraba una actitud más cercana y maternal. Su tono siempre suave transmitía calma, y su dedicación a los niños fue rápidamente apreciada por quienes la conocieron. La hermana Margaret, responsable de la enfermería, era conocida por su precisión y conocimiento de remedios tradicionales. Su forma meticulosa de trabajar generó confianza, incluso entre vecinos inicialmente escépticos. Junto a ellas llegaron 20 monjas jóvenes, la mayoría en sus veintitantos, recién llegadas de Irlanda. Se alinearon en silencio durante la ceremonia, hábitos impecables, miradas serias. Muchas habían dejado atrás familia, hogar y todo lo conocido para comenzar una vida completamente nueva. Esa primera noche, reunidas en el refectorio iluminado por velas, la Madre Catherine se dirigió a la comunidad. Hemos sido llamadas a un lugar difícil, dijo. Habrá sacrificios, incomprensión y soledad. Pero nuestra misión es permanecer firmes, unidas y obedientes. Para las monjas más jóvenes, esas palabras ofrecían consuelo en un entorno desconocido. Horas más tarde, en el dormitorio común, 2 de ellas susurraban en la oscuridad. ¿Crees que algún día nos aceptarán? Preguntó una voz joven, cargada de incertidumbre. Con el tiempo, respondió la otra. Nuestro trabajo hablará por nosotras. La conversación se interrumpió al oír pasos en el pasillo. La Madre Superiora realizaba su ronda nocturna, asegurándose de que todo estuviera en orden. El convento pronto adoptó una rutina estricta. Las oraciones comenzaban antes del amanecer y marcaban el ritmo de cada día. Entre rezos, trabajo y silencio, las monjas atendían el orfanato, cuidaban a los enfermos y mantenían los huertos. Era una vida austera, diseñada para la disciplina y la entrega total. Para el invierno de 1854, el orfanato albergaba a una docena de niños, en su mayoría hijos de trabajadores inmigrantes fallecidos en accidentes. La hermana Elizabeth se ocupaba de su educación básica y cuidado diario, y poco a poco algunas familias locales comenzaron a confiar en el convento. La enfermería, bajo la dirección de la hermana Margaret, también ganó reconocimiento. En una región donde el acceso a médicos era limitado, sus tratamientos resultaban valiosos, especialmente durante los inviernos más duros. Poco a poco, la desconfianza inicial de la comunidad dio paso a un respeto cauteloso. Pero dentro de los muros de piedra caliza, algo empezaba a cambiar. Cambios sutiles. Silencios más largos. Miradas evitadas. Y una disciplina que comenzaba a sentirse distinta. Con el paso de los meses, Santa María comenzó a ser conocida en la región como una institución eficiente y disciplinada. Desde el exterior, todo parecía funcionar con normalidad. Los huérfanos recibían educación básica, los enfermos eran atendidos, y las monjas seguían una rutina estricta que impresionaba incluso a algunos de los vecinos más escépticos. Sin embargo, dentro del convento, el ambiente había cambiado de una forma difícil de definir. Las comidas comunitarias se volvieron cada vez más silenciosas. Donde antes había conversaciones discretas, ahora predominaba un silencio rígido, casi tenso. Durante los momentos de recreación, las monjas hablaban en voz baja y evitaban quedarse solas. Algo intangible, pero constante, parecía pesar sobre la comunidad. El primer hecho que rompió esa rutina ocurrió en la primavera de 1855. Una mañana, durante las oraciones antes del amanecer, una de las filas quedó incompleta.
La hermana Agnès no estaba en su lugar. Su ausencia fue notada de inmediato. 20 monjas debían formar en perfecta alineación y ese espacio vacío se sentía demasiado evidente. La madre Catherine entró a la capilla con paso firme. Su expresión era serena, pero distante. La hermana Agnès ha sido enviada a colaborar con una misión en Minnesota, anunció con naturalidad. Fue un llamado repentino, como suelen ser estas asignaciones. Rezaremos por ella. Nadie habló. Nadie preguntó. Solo una cucharilla que golpeó suavemente un cuenco rompió el silencio. La hermana Bernadette, sentada cerca del extremo de la mesa, alzó la vista. Madre, ella no mencionó nada, dijo con cautela. La mirada de la madre Catherine se fijó en ella. ¿Dudas de que una sierva de Dios deba obedecer cuando se le llama? Respondió con voz firme. No, madre. Perdón, susurró la hermana Bernadette, bajando los ojos. La conversación terminó ahí. Nadie había visto a la hermana Agnès preparar su partida. No dejó notas. No se despidió. Sin embargo, sus pocas pertenencias desaparecieron esa misma noche, como si efectivamente hubiera sido trasladada. Aún así, algunas monjas notaron detalles extraños. Su capa seguía colgada en el mismo lugar. Su rosario favorito no apareció en ningún equipaje. Pequeñas cosas que despertaron inquietud, pero que nadie se atrevió a comentar abiertamente. 3 meses después, ocurrió de nuevo. La hermana Bernadette no se presentó a las oraciones de la mañana. Ha sido requerida para colaborar en un proyecto especial en Chicago, explicó la madre Catherine. Partió antes del amanecer. Otra ausencia. Otra explicación breve. Otro silencio colectivo. En los meses siguientes, el patrón se repitió. Siempre era una monja joven. Siempre alguien discreta, obediente, que rara vez cuestionaba las normas. Y siempre la explicación era la misma. Traslados lejanos, misiones especiales, retiros prolongados. Las cartas que algunas familias enviaron, intentando confirmar el paradero de sus hijas, recibían respuestas cortas y formales, firmadas de manera impersonal. Agradecían la preocupación y aseguraban que la monja se encontraba bien, cumpliendo su labor espiritual. Con el tiempo, esas respuestas dejaron de llegar. Dentro del convento, la disciplina se volvió más estricta. Faltas menores eran castigadas con penitencias cada vez más severas. Ayunos prolongados, aislamiento temporal, largas horas de oración en silencio absoluto. La madre Catherine insistía en que la obediencia era el pilar de la vida religiosa. La duda debilita el espíritu, repetía. Y un espíritu débil no puede servir a Dios. Algunas monjas comenzaron a escribir cartas a escondidas. Otras dejaron de hacerlo por completo. La hermana Mary Collins, una de las más jóvenes, empezó a notar algo que no podía ignorar. Las desapariciones no eran aleatorias. Siempre afectaban a las mismas. Y siempre después de periodos de disciplina especialmente duros. En una ocasión, mientras trabajaba en el huerto, escuchó a la hermana Teresa Donovan murmurar en voz baja. Esto no es normal. No deberían desaparecer así. Mary no respondió. Miró hacia las ventanas del convento de forma instintiva. Sentía que siempre había alguien observando. Días después, la hermana Teresa también desapareció. La explicación oficial fue un retiro prolongado en Canadá. Para entonces, el miedo ya era palpable. Las monjas evitaban hablar incluso en susurros. Dormían inquietas. Algunas rezaban más, otras apenas podían concentrarse. Y aún así, hacia el exterior, Santa María seguía proyectando una imagen impecable. Los vecinos seguían llevando enfermos a la enfermería. El orfanato continuaba recibiendo visitas ocasionales. Nadie sospechaba nada fuera de lugar. Pero dentro del convento,
El número de monjas había disminuido notablemente. Y nadie sabía realmente dónde habían ido. Para 1857, el clima dentro del convento de Santa María había cambiado de forma irreversible. De las 20 monjas jóvenes que habían llegado juntas desde Irlanda, quedaban apenas 12. Las explicaciones oficiales continuaban siendo las mismas, pero ya nadie dentro del convento las aceptaba con tranquilidad. Las miradas se evitaban. Las conversaciones se interrumpían ante el menor ruido. El miedo ya no era una sensación difusa, sino una presencia constante. La hermana Mary Collins, cada vez más inquieta, comenzó a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Puertas que antes permanecían abiertas y ahora estaban cerradas, pasillos por los que no se permitía transitar y especialmente el ala norte del edificio, siempre mencionada como zona restringida. Una noche de invierno, Mary despertó sobresaltada por un sonido extraño. No era un grito, ni un llanto claro, sino algo contenido, sofocado, como si alguien intentara no ser oído. Provenía de una celda cercana. Permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Luego escuchó pasos en el pasillo. Más de uno. Y después, silencio absoluto. A la mañana siguiente, la madre Caterina anunció con serenidad que otra hermana había sido asignada a una misión de frontera. Nadie preguntó nada. Ese mismo día, mientras realizaba tareas de limpieza cerca de la oficina de la Madre Superiora, Mary escuchó una conversación que la paralizó. La puerta no estaba completamente cerrada. Hay que ser más cuidadosas, decía una voz femenina. Los movimientos recientes han sido demasiado frecuentes. La diócesis no sospecha, respondió otra. Todo está bajo control. Mary no entendió cada palabra, pero el tono fue suficiente. No era una conversación espiritual. No hablaban de fe, ni de misiones, ni de servicio. Hablaban de personas como si fueran asuntos administrativos. El miedo se transformó en certeza. Algo grave estaba ocurriendo. Esa noche, Mary tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Durante su única tarea semanal fuera del recinto, recoger provisiones en el exterior, se acercó a Jimmy Fletcher, un muchacho del pueblo que ayudaba ocasionalmente con entregas al convento. Sin levantar sospechas, deslizó un pequeño papel en su mano junto con una cruz de plata. «Entrégalo al padre Thomas, en la iglesia del pueblo», susurró. «No se lo digas a nadie más». El mensaje era breve, pero desesperado. Algo grave ocurre en Santa María. Las monjas no están siendo enviadas como dicen. Temo por nuestra seguridad. Por favor, investiguen. El padre Thomas Ryan, sacerdote de la parroquia local, recibió la nota esa misma tarde. Ya había notado inconsistencias durante sus visitas al convento. Menos monjas cada mes, respuestas evasivas, registros incompletos. La nota confirmó lo que temía. Intentó primero seguir el camino oficial. Viajó a Milwaukee para informar al obispo de la diócesis. La reunión fue cordial, pero fría. Sus preocupaciones fueron minimizadas y atribuidas a malentendidos administrativos. No es apropiado sembrar dudas, le advirtieron. El convento goza de buena reputación. Sin embargo, poco después, el padre Ryan recibió una nueva asignación. Revisar los informes financieros de las instituciones religiosas, incluido el convento de Santa María. En marzo de 1858 regresó al convento con autoridad oficial. Desde su llegada notó algo distinto. Los jardines estaban descuidados. Las campanas sonaban con menos frecuencia. El ambiente era pesado, silencioso. Fue recibido por la hermana Elizabeth, visiblemente nerviosa. Durante el recorrido, el padre Ryan observó inconsistencias preocupantes. Menos huérfanos de los registrados, una enfermería casi vacía, y un número alarmantemente reducido de monjas.
Cuando preguntó por la hermana Mary Collins, recibió una respuesta rápida. Fue trasladada recientemente a otra misión. Pero él sabía que no era cierto. Antes de marcharse, pidió un momento de oración en la capilla. Mientras la hermana Elizabeth se ausentaba brevemente, el padre Ryan se desvió hacia el ala residencial y sin darse cuenta, se acercó al ala norte. Allí escuchó algo que no podía ignorar. Una voz. ¿Padre, es usted? Susurró desde detrás de una puerta cerrada con llave. Por favor, ayúdenos. Antes de que pudiera reaccionar, fue confrontado por la madre Catherine. Con ella estaban la hermana Margaret y un hombre desconocido que no vestía como clérigo. Esta área no está permitida, dijo la madre superiora con firmeza. Aquí se realizan prácticas espirituales privadas. El mensaje fue claro. No debía seguir preguntando. Fue escoltado fuera del convento con premura. Esa misma noche, el padre Ryan tomó una decisión definitiva. Si las autoridades locales no actuaban, buscaría ayuda más arriba. Envió un mensaje urgente a Nueva York, solicitando una inspección independiente. Y con ello, sin saberlo, puso en marcha una investigación que cambiaría para siempre el destino del convento de Santa María. La respuesta desde Nueva York no tardó en llegar. El arzobispado, consciente de la gravedad del mensaje recibido, decidió actuar con cautela pero con firmeza. En lugar de alertar a las autoridades locales, se organizó una inspección discreta e independiente. El objetivo era claro. Verificar si el convento de Santa María cumplía realmente con lo que declaraba en sus informes. A mediados de abril de 1858, una pequeña comitiva llegó sin previo aviso a las puertas del convento. Entre ellos se encontraba un representante directo del arzobispado, acompañado por varios sacerdotes experimentados, incluido el padre Thomas Ryan. Desde el primer momento, el ambiente resultó inquietante. Las monjas visibles se movían con nerviosismo. Documentos eran trasladados de una sala a otra. Algunos registros parecían haber sido retirados con prisa. La madre Catherine recibió a los visitantes con cortesía rígida, pero su habitual seguridad parecía resquebrajarse. Insistió en que ciertas áreas no debían ser inspeccionadas por tratarse de espacios de recogimiento espiritual. La respuesta del inspector fue clara. No habrá excepciones. Cuando finalmente se autorizó la apertura de una de las zonas restringidas del ala norte, lo que encontraron confirmó las peores sospechas. Varias monjas que oficialmente figuraban como trasladadas seguían allí. Aisladas. Visiblemente debilitadas. Confundidas. Algunas apenas podían hablar. Todas coincidían en lo mismo. Nunca habían sido enviadas a ninguna misión. No se encontraron pruebas gráficas ni escenas explícitas, pero sí registros, testimonios y condiciones que dejaban claro que habían sido retenidas contra su voluntad durante largos periodos. Al mismo tiempo, otro grupo de inspectores revisó los libros financieros del convento. Los números no cuadraban. Ingresos elevados sin justificación clara. Donaciones registradas sin origen verificable. Pagos etiquetados con términos ambiguos como servicios especiales o comisiones extraordinarias, coincidiendo en fechas con las desapariciones. La investigación reveló un patrón inquietante. El convento había funcionado durante años fuera de todo control real, protegido por el silencio, la distancia geográfica y una confianza institucional mal entendida. Ese mismo día se ordenó el cierre inmediato del convento de Santa María. Las monjas rescatadas fueron trasladadas a otras instituciones bajo supervisión directa. Las responsables del convento quedaron separadas de sus funciones mientras las autoridades civiles asumían el caso. Lo que ocurrió después fue, en muchos sentidos, igual de perturbador. La información se manejó con extremo cuidado. Los informes oficiales fueron clasificados. Los detalles más sensibles nunca se hicieron públicos. El edificio fue clausurado y, años después,
demolido. El terreno cambió de manos varias veces. Con el tiempo, no quedó rastro visible del convento. Las monjas supervivientes fueron dispersadas por todo el país. A muchas se les pidió guardar silencio por el bien de la institución. Algunas abandonaron la vida religiosa. Otras permanecieron, marcadas por una experiencia que nunca pudo ser nombrada abiertamente. El padre Thomas Ryan, cuya insistencia había iniciado la investigación, fue trasladado poco después a una parroquia remota. En sus escritos personales, encontrados tras su muerte, dejó una reflexión final. Lo más inquietante no fue descubrir el daño, sino comprender cuánto tiempo pudo existir sin ser visto. El silencio, cuando se convierte en norma, puede proteger al mal más que cualquier muro. Durante décadas, el caso del convento de Santa María quedó reducido a notas marginales, documentos incompletos y rumores. Sin embargo, fragmentos de la historia sobrevivieron. Cartas privadas, diarios personales, archivos olvidados. A finales del siglo XX, algunos historiadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido. No para buscar culpables, sino para dar nombre a las mujeres que desaparecieron y reconocer que su historia existió. Hoy, en las cercanías de donde una vez se alzó el convento, no hay placas oficiales ni monumentos. Pero cada año, de forma anónima, alguien deja flores en el lugar. Un gesto silencioso. Un recuerdo persistente. Porque la historia del convento de Santa María no trata solo de un edificio ni de una institución, sino de lo que puede suceder cuando la autoridad no es cuestionada y el silencio se confunde con obediencia. Y quizá la lección más inquietante sea esta. Los capítulos más oscuros del pasado no siempre desaparecen, simplemente aprenden a esconderse mejor.